Jóvenes, buenas noches. Disculpen más bien. Acabo de llegar hace unos pocos minutos a mi casa. Disculpen. La sesión de hoy día, entiendo, y en realidad se presta para que sea un poco más corta, de 1 hora o menos todavía. Pero es un tema sencillo, pero considero los criterios fundamentales, es un tema importante a la vez. Sencillo, pero importante. Eh, Voy a compartir la pantalla. Solamente quería preguntarles si me escuchan, por favor. Ingeniero, buenas noches, todo claro. Noches. Lo de la asistencia ya lo veo con su compañero el delegado, de repente lo arreglamos la próxima clase o mañana, en algún momento. Ya yo les pongo que han asistido. No sé qué alumno de repente se ha retirado del curso, eso es lo que no sé. Ya lo solucionamos. Eh, Vamos a avanzar una parte. Como ven el título, vamos a hablar de qué recursos no es que existen, sino son necesarios en todo proyecto. Digamos, tal vez la idea parece de mucha presunción. Uno puede decir, hay recursos que se necesitan y hay recursos que no se necesitan en otros proyectos. Acá la palabra recursos se refiere a un grupo, o sea, una clasificación de recursos. Dentro de una clasificación, seguro que tal vez hay recursos que no se necesitan en un determinado proyecto por el perfil, por la especialidad, y otros sí. Pero si hablamos como grupo, como grupos de recursos, para ser más preciso, sí todos estos recursos vamos a ver que siempre van a existir en todo proyecto. Y entonces, cuando ustedes formulen en un proyecto, tienen que ver, por ejemplo, necesitan recursos humanos, necesitan ingenieros, tal vez necesiten ingenieros. Necesitan técnicos, también necesitan técnicos. Necesitan choferes, probablemente sí, para manejar algunos vehículos. Y Ingeniero, en relación, disculpe, sí, disculpe, no está grabando la clase. ya, para grabarlo. Eh, entonces, un ratito. Esto, ya no lo veía, porque acá hay 3 puntitos. Recording in progress. Ok. Bueno, les decía en esta sencilla sesión, que sería la primera parte, que en todo proyecto hay cierto tipo de recursos que se deben considerar, porque la falta de alguno de esos recursos podría generar problemas en la ejecución de un proyecto. Y que los recursos, dentro de cierto tipo de recursos, puede ser que algunos tengan un perfil y otros tengan otro perfil. Lo que quiero decir es, por ejemplo, un tipo de recursos que es indispensable en todo proyecto, se imaginarán, es el recurso humano. Pero si es un proyecto de ingeniería, por ejemplo, de tendido de fibra óptica o tendido de líneas de transmisión, probablemente lo que necesitan son ingenieros y técnicos, instaladores, necesitan choferes, entre otras cosas. También se necesitarán contadores, que son los que ven las planillas, necesitarán administradores, pero se necesitan recursos humanos. Es lo que les quiero dar a entender. Probablemente no necesite sociólogos en ese proyecto de tendido de fibra óptica. Probablemente, no lo sé. O no necesite antropólogos, ¿no? O no necesite filósofos. Pero en un proyecto social que tiene que ver con la violencia contra la mujer, probablemente sí necesite psicólogos, sociólogos,
y no necesita ingenieros ni geólogos. ¿Me dejo entender? Pero igual son recursos humanos. Entonces, hay cierto tipo de recursos que se necesitan, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Bueno, se dice que los recursos con que contamos en un determinado proyecto, dependiendo de los recursos, de la calidad, del perfil del recurso, pueden ayudar a que el proyecto sea exitoso, es lo que dice la presentación, o que el proyecto tienda a fracasar porque los recursos que tenemos no nos ayudan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos recursos de un proyecto? Hay varias formas de clasificar los recursos, pero esta es una que, digamos, nos ayuda a sintetizar cuáles son esos grandes recursos que tienen que existir en todo proyecto. El primero son los recursos humanos. No nos imaginamos un proyecto donde no hay un recurso humano, un grupo de personas que hacen diferentes actividades en un proyecto. También necesitamos equipamiento y servicios, ¿no? Una serie de equipos. En un proyecto de ingeniería, de repente necesitamos equipos de empalme, si es de fibra óptica, necesitamos multímetros, necesitamos analizadores de espectros, de repente, si es un proyecto de ondas inalámbricas, de radiofrecuencia, ¿no? Necesitamos de servicios, claro, de repente el servicio de transporte, el servicio de energía eléctrica para nuestra oficina central, el servicio de agua potable para el personal, el servicio de internet. Entonces, diferentes tipos de servicios. Creo que, no sé si ustedes o alguien me está mensajeando. Perdón. Del otro trabajo, pero ahorita estamos en la 1. Me van a disculpar en el otro lado. Entonces, se necesita equipamiento y servicios. Lo he puesto como un solo bloque, ¿no? Cuando hablamos de equipamiento es como decir bienes. Un equipo, por ejemplo, puede ser un codificador de video, un transmisor de radiofrecuencia, una antena, ¿no? También necesitamos recursos materiales, que son bienes también, bienes, pero que no llegan, digamos, a definirse como un equipamiento, ¿no? Por ejemplo, una oficina, lápices, lapiceros, papel, ¿no? Si tengo un centro de copias, los cartuchos de tinta, y si de repente es una impresora toner, el toner, ¿no? Si es una impresora láser, esos son insumos, recursos materiales, ¿no? Entonces, siempre en un proyecto se necesita recursos humanos, equipamiento, recursos materiales. Y esos recursos tienen costos. En el momento de la formulación hay que ver cuánto costo nos van a demandar. De repente en la etapa de instalación o de repente en la vida útil del proyecto también, ¿no? También tenemos recursos financieros, ¿no? O sea, un proyecto, imagínense que no tenga dinero, no tenga cómo financiarse. Puedo tener el mejor recurso humano, pero no tengo para comprar ningún equipamiento, no puedo comprar materiales, servicios, no puedo contratar personal. Es un proyecto, es como un negocio, está en quiebra, ¿no? Yo necesito recursos financieros, ¿no? Y esto podría decirse que no necesariamente, pero en un proyecto de ingeniería sobre todo, se necesita también de infraestructura.
infraestructura civil, infraestructura tecnológica propiamente. Entonces, son recursos importantes en un proyecto y debemos tenerlo en cuenta al momento de formularlo, porque a veces se nos pasan esos detalles. Y por último, información y tecnología, ¿no? Un recurso de un proyecto es, por ejemplo, tener tecnología de punta en cierta aplicación, que puede servirme para dar un mejor servicio y me podría permitir abaratar costos o acortar tiempo, hacer más rápida la instalación. Información. Estamos en la era de la información. Tenemos las redes de internet. Y todos los días, todas las semanas hay abundante información, inclusive de los temas que nosotros vemos o manejamos. Tenemos el internet 5G, que en el Perú al menos creo que está desplegándose recién en algunos distritos de Lima, y ya se está hablando que dentro de 1 año o 2 años van a lanzar el 6G. Y en muchos laboratorios chinos, empresas chinas, ya están investigando sobre el 7G. Se dan cuenta qué importante es manejar la información de última, o sea, de primera mano, ¿no? Porque esa tecnología de punta nos puede ayudar a tener la ventaja competitiva respecto a otras empresas, a otros proyectos similares. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Recursos humanos. El señor Harold Keshner era como un gurú de la administración de negocios, de empresas. Ustedes, claro, son jóvenes, afortunadamente son jóvenes. Yo estoy hablando de los años 90, en tiendas tipo Metro, Plaza B, Awon, en la zona de revistas y en las librerías, salían varios libros de este señor, como ¿no? Administración de proyectos, Project Management, y otros. Era como una persona que daba consejos a los empresarios que trataban de sacar adelante proyectos. Y bueno, por ahí tenía ideas buenas, interesantes. Esto falta las comillas, en realidad no es, yo no soy el autor de ese texto, pero por ahí lo hemos extraído. Decía, este señor, don Harold, la gestión exitosa de proyectos, independientemente de la estructura, de la organización, si quieren, es solo tan buena como lo sean los individuos y líderes que gestionan las funciones básicas. O sea, estamos hablando del primer recurso, este lado del hexágono, el 1, recursos humanos. O sea que un proyecto, por muy buena organización que tenga, el proyecto va a ser tan bueno como los individuos y los líderes del proyecto. Hablando de líderes, son los que administran o gestionan equipos. Por ejemplo, hay jefes de sección, pero también arriba hay jefes de departamento. Más arriba puede haber jefes de área. Más arriba puede haber subgerentes o gerentes. Entonces, esos son los líderes, y los individuos son todos los que todavía no tenemos un cargo de confianza, vamos a decir así, y hacemos alguna actividad de planeamiento o de instalación o de mantenimiento, de sostenibilidad. Entonces, cuidado con los recursos humanos, ¿no? Como dice, la gestión de los recursos humanos, que está referida a la gestión de las personas que conforman una organización. Esta gestión es el principal recurso del que disponen las organizaciones. Yo también diría, es difícil, pero si alguien me preguntara cuál es el recurso más importante en estos proyectos, ¿es el dinero? Personalmente, si a mí me dicen tienes que elegir uno, ¿no? El dinero es importantísimo, de repente un proyecto, ¿no? Para comprar equipos, herramientas, materiales, etcétera, infraestructura. Pero creo que la importancia fundamental se da en el recurso humano.
Tal vez dicen que el ser humano es egocentrista, ¿no? Pero en este caso creo que sí. Si no tenemos, podemos tener todo el dinero del mundo, pero con un pésimo recurso humano se puede echar todo a perder y se despilfarra toda la inversión. Por ejemplo, acá habla de la gestión de los recursos humanos. ¿Quiénes gestionan los recursos humanos? Por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, ahorita coordinador en el ministerio. Tengo un área de infraestructura tecnológica. Ya nos han cambiado de nombre, nos han puesto infraestructura TIC, de tecnología de información y comunicación. Yo tengo un equipo de personas. Entonces, yo tengo que hacer que dentro de la organización ese equipo de personas trabaje de manera eficiente, de manera ordenada. Pero ¿cómo logro eso? Ya no estamos en la época del gamonal, que se ponía sus zapatos con espuelas y se iba con un chicote, ¿no? Para ver, ¿no? Si estaba produciendo el personal. Es una analogía en el campo agrario. No, ya estamos en otra era en donde hay un respeto por los derechos humanos. ¿Saben cuál es la mejor gestión? No tener un jefe bueno ni malo, sino un jefe justo. Si ustedes gestionan de manera justa, equitativa, sin establecer diferencias entre los compañeros, creo que esa es una buena gestión. Y una persona, yo les cuento mi experiencia personal, yo me he equivocado también muchas veces, pero cuando yo tengo un grupo de trabajo y a veces hay presión y les pido a mis compañeros de trabajo y no se sorprendan, a veces hemos trabajado en videoconferencia hasta las 4 o 5 de la mañana de un sábado, ¿no? Todo el equipo. ¿Y por qué? Porque teníamos unas presiones terribles acá en el sector educación. Realmente a veces yo me siento apenado, a veces la prensa trata a todos los servidores públicos como, por culpa de malos elementos, como si fueran personas que no trabajan. Y yo más bien aprendo, hay muy buenos profesionales, hay nuevos elementos jóvenes y todos comprometidos. Y siempre hay una oveja negra en la familia por ahí, uno que otro relajado, es cierto. Pero en términos generales, creo que si el país también en los últimos años trató de avanzar, está tratando de avanzar con problemas y todo, es porque hay, hay muchos trabajadores de incógnitos que están comprometidos. Igual en las empresas privadas, igual. Entonces, pero ¿qué cosa sería lo peor para ustedes de un jefe inmediato? Imagínense si yo tengo un sobrino y pongo en el grupo de trabajo que yo dirijo al sobrino. Y mi sobrino no viene los lunes porque los fines de semana de repente tiene una vida agitada y él descansa los lunes y también los viernes. Pues, prácticamente para este señor el trabajo no es de lunes a viernes, sino de martes a jueves, ¿no? Entonces, y el resto de compañeros que dependen de mi persona se dan cuenta que ese trabajador tiene, digamos, ciertos beneficios muy particulares, muy singulares, ¿no? Entonces, ¿qué impresión daría al resto del equipo? Que soy una persona que no mide por igual a todos. Y de repente cuando otra persona me pide permiso porque de repente tiene que recoger a su hijito del colegio, yo le digo, bueno, tienes a tu esposa, tienes algún familiar que lo recoja. Entonces, pero de repente la persona tiene una urgencia y no lo quiero servir. Mientras que a otra persona, a un trabajador o una trabajadora, no es un tema de género, les doy siempre, todo el tiempo, beneficios que no les doy a los demás. Cuando uno siembra la desigualdad, genera desazón en el equipo. Se tiene que tener un equipo unido, cohesionado.
Entonces, por eso les digo, la mejor gestión es tratando al personal con mucho respeto, tratando también de ser justos y equitativos con todo el personal. Inclusive cuando las personas a veces hacen un buen trabajo y han trabajado más de lo normal, yo sí me tomo la libertad de darles permiso, ¿no? Y que me digan mis superiores algo, ¿no? Han estado trabajando todo el sábado y el domingo en la mañana recién han terminado y me piden un lunes para hacer sus trámites personales, yo les doy, porque lógico, ¿no? O sea, siempre tiene que haber compromiso en el trabajo, pero tiene que haber humanidad. Ahí ya son puntos de vista personales, ¿no? Yo reconozco que doy mi punto de vista. Eh, También cuando el grupo tiene logros importantes, es bueno uno como jefe o líder de un equipo felicitar al grupo. Paro mis actividades, los felicito porque hemos logrado tal o cual, cumplir con tal o cual tarea. Es bueno porque el personal se siente reconocido. Y cuando el personal o algunos del personal no trabajan bien, yo siempre he tenido la costumbre de decirles, con mucho respeto le digo, no me gusta lo que has hecho, no me gusta que no has asumido con compromiso tus actividades en esta obra, en este trabajo, ¿no? O a veces cuando el personal viaja y me he enterado que ha tenido problemas con la comunidad, ¿no? Entonces, uno les conversa, ¿no? Pero sin faltar el respeto, siempre con mucha transparencia, ¿no? Y pidiéndole que mejoren, que cambien, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es que cuando se gestionan los recursos humanos, hay que comunicarse bastante. Tratar con personas, ser jefe de un equipo, todos tienen problemas diferentes, todos tienen expectativas diferentes. Entonces, en un proyecto, claro, acá hablamos de formulación y evaluación, pero cuando uno administra un proyecto, tiene que darse cuenta de que el equipo que tienes detrás tuyo tiene que ser un equipo fuerte, cohesionado, para lograr metas importantes. Porque si tú, siendo el líder, desunes al equipo, estableces diferencias, entonces realmente lo que vas a hacer es destrozar el equipo, ¿no? Y ese equipo va a rendir el 50% de lo que debería rendir. Si tienes un equipo cohesionado, te va a rendir más de lo que habitualmente debería rendir. Bueno, me estoy extendiendo, ese es el problema. A veces, eh, como digo, ¿por qué es importante gestionar recursos humanos? Porque los recursos humanos en un proyecto son los que pueden idear, crear proyectos innovadores, proyectos que sean de mucho interés para los clientes. Entonces, en realidad, eh, el personal que yo tengo es el que me permite a mí salir adelante, ¿no? En mi trabajo, en un proyecto. Eh, por ejemplo, también, bueno, habla del director de proyectos, yo lo voy a pasar nomás, del equipo de trabajo. A veces, por ejemplo, miren, acá dice conflictos, causas, cómo resolverlos. Les cuento una experiencia personal. Tenía un compañero hace muchos años, los años 80, el primer decenio cuando estuve en Entel Perú, en donde teníamos un equipo de trabajo y en esos años, los 10 o 12 primeros años viajé mucho. Y entonces tenía un colega que se le veía ordenado, trabajador, digamos, comunicativo, pero lo normal. No era muy, no es como otros que eran un poco más extrovertidos. Pero era correcto. Y, y se notaba, ¿no? Que era muy intelectual. Pero cada vez que salíamos a trabajar a campo, nosotros como ingenieros íbamos con dos técnicos y a veces contratábamos personal en la zona o íbamos con un chofer.
y estábamos trabajando en una obra a veces 15 días, un mes y medio. Y siempre teníamos información de que había problemas con este compañero, que en la oficina yo lo veía como una persona correcta. Yo con los años he pensado que a veces uno también tiene que entender los tratos y la psicología de las personas. De repente no se entendía con el chofer de su grupo, no se comprendía con los técnicos del grupo, porque cuando uno va a campo, a veces, claro, no es lo correcto, ¿no? Inclusive, a veces, aunque no lo crean, esos técnicos antiguos son los que te levantan cuando dicen, vamos a levantarnos a las 5 de la mañana, ¿no? Y, y a las y tú a las 5 estás levantando, o sea, vamos a partir a las 5 de la mañana para ir a trabajar a una repetidora que está 2 horas más adentro, ¿no? Porque ahí no hay ningún pueblo, o todavía tienes que caminar media hora a pie. Entonces a las 5 a veces los técnicos están parados, exactamente. Y el ingeniero no está, está durmiendo, o recién se está levantando. Y a veces te tocan la puerta y te dicen, ingeniero, ya es hora. Pero no te lo dicen de mala manera. Pero, por ejemplo, este colega se molestaba, ¿no? Porque él era el ingeniero, ¿no? O al chofer le decía, de repente, "Mm, hoy día tenemos que ir a tal lugar". Y a veces había discrepancia, ¿no? El chofer le decía, está bien, vamos a ir, pero está lloviendo todo el día, deberíamos regresar un poco más temprano. Pero el muy responsable quería quedarse hasta las 4 o 5 de la tarde y después regresar 2 horas de viaje a las 6, 6:30 de la tarde a la ciudad. Entonces, uno después, como todos éramos compañeros de trabajo, nos enterábamos de que era un compañero que no se peleaba no era por malcriado, sino que era muy rígido en sus ideas. A veces también es bueno ser tolerante. Y siempre tenía problemas. Hasta me contaron que una vez casi se pelea con uno de los técnicos, que era compañero nuestro también que estaba sumando. Le faltaba ser más comunicativo. Entonces, esto ya era un secreto a voces, ¿no? Después de 1 o 2 años que estábamos viajando. Y un día nuestro jefe lo llamó, regresando de viaje todos, lo llamó a este colega, no voy a comentar su nombre, y conversó con él largo y tendido. Y sabíamos que era porque ya había muchas quejas en todos los viajes. Estoy hablando, repito, de los años 80 a 90, ¿no? 86, 87. Y se había creado un área de diseño de televisión por cable, de las redes de televisión por cable. Y a este compañero salió de nuestra área de instalaciones y pasó a un área de diseño. Y rápidamente nos dimos cuenta que nuestro director, nuestro, sí, nuestro jefe inmediato, era una persona que tomó una buena decisión, ¿no? Porque cuando una persona viene con conflictos, no lo sancionó, sino que, sino que él vio que esta persona tenía problemas, pero no era una persona irresponsable, no era una persona que faltaba al trabajo. Al contrario, parece que era demasiado exigente con su personal, pero no sabía llegar al personal. ¿Por qué? Porque era una persona que más que trabajar en campo, que hacer trabajo de campo, de instalaciones, donde interactuaba con personal que a veces no tenía, digamos, la preparación académica similar, tenía otro lenguaje, a esta persona le costaba trabajo, pero no lo hacía de mala fe, era responsable. Entonces, nuestro jefe lo puso en un área de diseño, y que yo siempre, desde el comienzo, apreciaba que sus informes eran bien ordenaditos en esa época. En esos años, el borrador de informe inclusive lo hacíamos a mano, y de ahí se lo dábamos a la secretaria. No había computadora. Entonces, y uno podía apreciar los trabajos de otros compañeros, ¿no? Tenía compañeros que cuando hacían un informe su letra era un jeroglífico, ¿no?
las secretarias de aquella época, heroicas secretarias, creo que le daban ataques de nervios cuando veían la letra de esos compañeros. Pero este compañero era, no solamente su letra, sus informes eran bien extensos, bien documentados. O sea, mi jefe inmediato, lo que quiero decirles es que se percató que esta era una persona más analítica, más para trabajos de gabinete, y se fue al área de diseño de planta externa, ¿no? Que se estaba creando con Telefónica Multimedia en esos años. Bueno, esa persona pasó con los años a ser jefe del departamento de diseño de planta externa y siguió trabajando, fue gerente general de Telefónica Multimedia y por lo menos hace 5 años, si no me equivoco, creo que estaba en un muy alto cargo en la plana general de Telefónica del Perú, en Movistar. O sea, a veces también hay que ver cuál es el motivo de la causa, ¿no? Si es indisciplina, ni hablar, se puede sancionar, llamar la atención. Pero en este caso es que la persona no estaba ubicada en un trabajo que armonizaba con su perfil. Entonces, yo siempre me acuerdo de ese detalle y le dijimos a este ex compañero, ya no lo veo, bueno, es un compañero, pero ya no trabaja con nosotros, le dijimos, no, nuestro jefe tuvo buen ojo en ponerte en este lugar. Y él se disparó, o sea, realmente tiene un muy buen cargo, ¿no? Creo que lo ubicaron en el perfil adecuado. Entonces, es como las piezas de ajedrez, hay que saber dónde va cada elemento de un grupo de trabajo, ¿no? ¿Dónde están sus potencialidades? ¿Dónde están sus limitaciones? Cuando yo llego a entender eso en un grupo de trabajo, yo puedo hacer que ese grupo de recursos humanos, de personas, puedan producir bastante, puedan complementarse. Y además, siempre hay que buscar la armonía, la amistad en el grupo, ¿no? Y también los valores y las capacidades. O sea, por ejemplo, una preguntita, ya que lo estoy viendo acá, a nuestro amigo el delegado Eduardo Mercado, que siempre me apoya. A ver, una pregunta. Estimado Mercado, imagínate que tú seas dueño de una empresa, y es una empresa que está creciendo. Necesitas contratar personal para unas instalaciones de unas redes de telecomunicaciones o unas redes para hacer unos trabajos de energía eléctrica, no sé, dependiendo del perfil. Cuando tú entrevistas a tu personal o entrevistas a un grupo de personas, pones un aviso, se requieren profesionales jóvenes que tengan tal o cual perfil académico. ¿Qué otra cosa te interesaría a ti que tenga este personal? ¿Qué te interesaría? ¿Qué es lo que tú valorarías además del conocimiento? No sé si Eduardo me escuchó. No lo vemos, Eduardo. A ver, voy a trasladar la pregunta a una señorita, a Dora Marina Cerrón. Dora, buenas noches. Buenas noches, profesor. Te hago una preguntita, ¿no? Me gusta hacer la pregunta a ustedes, para que esto no sea un monólogo también. Imagínate que tú tienes tu propia empresa, pasaron los años, creaste una empresa, de repente no sola, de repente con 1 o 2 socios, y la empresa va creciendo, y surge una obra de importancia, y lógicamente requieres más recursos humanos. Requieres ingenieros, técnicos, tal vez otros economistas, no sé. Entonces, para cada puesto, tú vas a ver cuál es su perfil profesional,
si la persona cumple con el perfil académico y profesional. Pero además de eso, ¿qué más te gustaría que tenga esa persona que vas a contratar para tu empresa? O sea, a ti te interesa, si es tu empresa, que ese personal tenga ciertas características. ¿Qué cosa valorarías adicionalmente? Em, Aparte de eso, creo que tal vez la forma de relacionarse para que pueda, de cierta forma, mm, desenvolverse bien o sea, poder avanzar en equipo y que la Ya, empresa también avance bien también. cuando decimos desenvolverse bien, de repente que sea una persona comunicativa, que tenga una buena comunicación, Sí, una comunicación asertiva. Hay personas que, por ejemplo, te dicen, bueno, yo discrepo, respeto tu opinión y discrepo. Pero hay otros que dicen, con disculpa de todo el mundo, dicen, no, tú estás equivocado, eres una bestia, ¿no? Pues hay personas que ese lenguaje a veces va golpeando al resto del equipo, ¿no? Entonces, no hay por qué poner esos calificativos tan duros, ¿no? Sí, es importante, uno quisiera tener, o uno va estudiando a la persona si tiene una comunicación asertiva, ¿no? Sí, y si debe ser comunicativa también, y como decía, creo que dijiste también que trabaje en equipo, o sea, que sí, una persona que contribuye al trabajo del equipo. Y está bien, es respetable, son puntos de vista importantes. Y yo diría que sí, son temas, además del conocimiento, que a mí me interesarían. Porque si yo voy a tener una persona muda y que no trabaja en equipo, ¿no? Entonces, como que no ayuda a generar una sinergia. Y esos son factores importantes en un proyecto. Muchas gracias, Dora, muy amable. A ver, otra pregunta a don Álvaro Martín Melo. ¿Qué tal, Álvaro? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. A ver, otro aporte. Es tu empresa. Ya pasaron los años, ya creciste, tienes una empresa y quieres presentarte a un proyecto grande del MTC o quieres ser contratista de Telefónica o de Claro y te surge una oportunidad. Vas a instalar, de repente te encargas de toda la instalación de 100 estaciones celulares en el interior del país y necesitas contratar personal. Y queda un personal, el que has preseleccionado, con buen perfil académico, conocen el tema, todo. Pero ¿qué más valorarías? Además de la comunicación en equipo, que sean comunicativos, que trabajen en equipo. ¿Qué más valorarías? ¿Qué otra cosa te interesa? Aparte de que esté capacitado, sería su desenvolvimiento en el tema, ¿no? Claro, ya dijimos un poco, claro, que se desenvuelvan bien. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿Te gustaría tener un personal impuntual que lleguen todo el tiempo tarde? ¿O no? Claro que no. O sea, la puntualidad, por ejemplo, ¿no? Y un poco indagar, ¿no? Tienes problemas con el horario, ¿no? Entonces sería que sea metódico el personal. Metódico. ¿Qué cosa más Claro, valora? La honestidad puede ser claro, también. también, ¿no es cierto? Un ratito. Perdón, disculpe. Mil disculpas. Señor. Perdón. Disculpa, Álvaro. Perfecto. Entonces, la honestidad, hemos dicho, ¿no? También es un factor importante. Entonces, son temas que de repente uno le puede preguntar, con algunas preguntas puede inducir a ver una persona cómo haría, ¿no? Saber un poco el perfil de la persona, ¿no? Eh, por ejemplo, ser solidarios,
de repente no solo en la entrevista, sino cuando el personal entra a una empresa, ¿no? Ver que la persona se identifica con la institución, es comprometida con su trabajo. Hay algunos trabajadores en las empresas y a veces uso un lenguaje coloquial, de repente no es muy académico, ¿no? Son medio pecho frío, ¿no? Trabajan, no les interesa lo que ocurre a su alrededor. A veces la gente está buscando una información, ¿no? Necesito datos de esto o de aquello, una tabla, y, y todo el mundo está buscando esa información y uno de los trabajadores tiene la información pero no lo comparte. Él está en su mundo, ¿no? Él es de otro planeta. Entonces, y después nos acordamos que él tenía la información y dice, bueno, no me la pidieron. O sea, eh, a veces necesitamos personas que por eso trabajen en equipo, que sean comunicativos, que sean puntuales, que sean honrados, ¿no? Mucho en las empresas vale ese tema de tener aptitudes, valores, ¿no? Entonces, es muy importante. Las empresas que realmente, las empresas más exitosas, generalmente valoran a su personal. Y eso también, bueno, también se refleja a veces en los salarios, ¿no? Un caso donde es un poco ingrato sí es el Estado. Lo digo con toda sinceridad. Y yo me siento feliz de todas maneras igual de trabajar con el Estado. Creo que al final también uno se siente contento por otro tipo de gratificación, no económica. Creo que estamos sirviendo, por ejemplo, en el sector de educación, cuando nosotros en los últimos años hemos comprado tabletas, 1.000.000, este año 320.000, cargadores solares, siento que de repente hemos puesto un granito de arena con muchos niños en el interior del país, ¿no? Y no son ni siquiera de capital de provincia, departamento, sino de centros poblados menores, muy recónditos, ¿no? El Perú es muy grande. Entonces, es otro tipo de satisfacción. Entonces, y además, aquellas personas que se comprometen, se identifican con su institución, ¿no? Lo cual no quiere decir que la institución también abuse. Las empresas pueden ser exigentes en el trabajo, muchas veces quieren que el trabajador soporte situaciones de estrés, pero las empresas también tienen que entender que hay momentos en que el trabajador necesita, pues, compartir con la familia, ¿no? Bueno, me estoy extendiendo mucho, disculpe, eh, pero es un tema muy, muy importante esto de los recursos humanos. Algunos piensan que no, pero todo lo contrario, ¿no? Los recursos humanos son fundamentales para sacar adelante una organización. Después viene el tema de equipamiento o servicios. Equipamiento o servicios. Bueno, y acá también la idea es pensar, y voy a tocar el párrafo que está al final, el concepto de costo-beneficio. Yo tengo que buscar cuando haga un trabajo un equipo adecuado, como dice la presentación, o un servicio adecuado para que los equipos que yo adquiero o los servicios que yo contrato me permitan avanzar de manera fluida en mis actividades cuando estoy dentro de un proyecto o de una organización. Imagínense que yo adquiera unos taladros muy débiles y le doy esos equipos al personal para que haga instalaciones en diferentes regiones del país. Y de 10 equipos de trabajo, me reportan al mes que 6 equipos han tenido problemas con su taladro. Se ha malogrado el taladro, lo han tenido que reparar, etc. ¿Se imaginan? Entonces, ahí algo anda mal, ¿no? Entonces, de repente hemos comprado equipos muy débiles que no tienen certificaciones de calidad. O un servicio de internet
De repente tengo una empresa que tiene una pequeña empresa o mediana empresa que tiene 30 trabajadores o 40 trabajadores. Y contrato para esa empresa una línea de 70 megabits por segundo, pero dedicada. Pero igual, 70 megabits para 100 trabajadores. Entonces, si uno hace una regla de 3 simple, nomás 0.70 entre 100 es 0.7 megabits por segundo. Claro, no hay simultaneidad, pero de repente esos 70 megabits son insuficientes. Para atender a esos 100 trabajadores yo necesito de repente 90 o 100 megabits. ¿Qué pasa si no incremento la velocidad de Internet? Va a haber latencia, la gente demora, los archivos demoran en abrir, en cargarse, en transmitirse, y todo eso afecta el buen desarrollo de la organización. Y también hay que buscar comprar equipos tomando en cuenta el costo-beneficio, ¿no? Muchas veces yo puedo, de repente, hay una persona que hace instalaciones eléctricas y lo que tiene que medir mayormente es 220 voltios o medir por ahí una corriente. Le podría comprar a ese personal de técnicos, multímetros con amperímetro incorporado de una marca aceptable, ¿no? Que me pueden costar 100, 150 dólares de repente. No estos chinitos sencillos de 70 soles, equivale a 20 dólares. Pero al menos un equipo más o menos robusto, ¿no? Pero ¿qué tal si yo, para medir la tensión de los tomacorrientes o de las instalaciones eléctricas en una obra civil, compro en diferentes locales puros multímetros Fluke? No sé si conocen esa marca. Y hay multímetros Fluke, hay diferentes marcas, además de la marca, hay diferentes modelos, perdón. Y me compro pues el modelo Ultra Plus. Hay unos Fluke que además de medir, por ejemplo, el voltaje, 220 voltios, te miden hasta los armónicos. Hay unos multímetros que te pueden medir hasta el 32avo o 64avo armónico. O sea, el 60avo armónico por 60 te miden los armónicos de 3600 Hz. Que puede ser, de repente ese armónico existe y es de un valor de 0.001%. O sea, prácticamente nada, pero lo miden. Y esos multímetros no cuestan 100 o 150 dólares, cuestan 800 dólares. ¿Sería dable que gaste tanto si las mediciones que voy a hacer en campo no requieren tanta precisión? Ahí estaría despilfarrando los recursos de la organización. Pero tampoco voy a comprar algo que esté por debajo de las expectativas de los trabajadores, de los ingenieros, de los técnicos. Entonces ahí tiene que haber un balance, tiene que haber criterio, ¿no? Tengo que saber qué pido, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer zanjas para tender cables de media tensión, de 10.000 voltios, y necesito hacer una extensión de 20 metros, 30 metros, de repente con 2 operarios y con pico y lampa es suficiente. Pero si yo voy a tender cables de media tensión, 200, 300 metros, o 1 kilómetro, 2 kilómetros, ya no se puede trabajar con estas herramientas. Tendría que adquirir los servicios de ¿cómo se llama esto? Un cargador, ¿no? Una lámpara mecánica, ¿no? Con maquinaria pesada. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles. Por ejemplo, ¿qué más conviene ahora en una oficina, en una empresa? Tener una estación de trabajo, tener una laptop
o tener una tableta? ¿Qué es lo más conveniente? A ver, una pregunta rápida nomás. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, a su compañero Darwin Canagua. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Darwin? A tu Ah, criterio, ¿qué sería lo más conveniente? ¿Cuál de esos tres equipos? yo creo que depende de cuál es el proyecto exactamente. Así es, efectivamente. Depende del trabajo que realice. No es, de repente yo tengo una computadora con un procesador i7 de última generación, con su coprocesador matemático. Digo, yo quiero eso, ¿no? Bueno, si de repente tú eres un diseñador de modelamiento de productos CAD, ¿no? De, o tienes programas más o menos pesados, o eres un diseñador gráfico que usan estos programas, ¿cómo se llama? Adobe InDesign. De repente una estación de trabajo está muy bien, ¿no? O de repente manejas base de datos, cuadros de Excel más o menos grandes. Pero si el trabajo es un poco más liviano, puede ser una laptop, ¿no? Y a veces en una ya no hace productos, solamente para todo lado necesita poner notas con su tablet, ¿no? Mañana tengo reunión a las 10 con tal empresa. En la tarde a las 4 tengo que asistir a un seminario. Entonces él va anotando ahí en su tablet. Depende del uso para el cual yo la quiero emplear, ¿no? Está muy bien tu respuesta. Gracias, muy amable. Bueno, es lo que quiero dejarles como mensaje, ¿no? Y otra cosa importante, los equipos, para tener equipos de calidad, a veces ustedes pueden poner una serie de especificaciones a sus equipos. Yo puedo tener un switch de comunicaciones, por ejemplo. Me dicen, hay que comprar switch. Entonces ustedes ponen en la especificación, switches, ya perfecto. ¿De cuántos puertos? De 8 puertos, de 16 puertos, ¿no? O de 24 puertos. Entonces, en la especificación técnica, hola, ¿qué tal? Mi esposa. Yo pongo la cantidad de puertos. También puedo poner si el switch es simple o es administrable. Hay switches que son administrables. Bueno, los de telecomunicaciones, de electrónica, ¿saben? ¿No? Algunos son más simples de capa 2, otros son de capa 3, a nivel de, unos a nivel de enlace, otros a nivel de red. Entonces yo especifico todo eso. Pero fuera de eso, hay switches o routers con calidad entre uno y otro diferente, calidad en la manufactura, calidad en ciertos aspectos. Entonces, ahí la diferencia lo hacen las certificaciones internacionales o nacionales. Por ejemplo, mis equipos yo puedo pedir que tengan certificación FCC o hay otra similar, el EMC, de compatibilidad electromagnética. Por ejemplo, ¿qué es ese de compatibilidad electromagnética? Es una certificación que me garantiza que mi equipo, por ejemplo, en la pantalla no va a tener parpadeos cuando hay otro equipo cercano, porque todo equipo electrónico genera un campo electromagnético. No es que hay bobinas, hay condensadores, corrientes que circulan. Entonces, la idea es que no se afecte un equipo con el otro que está cerca, ¿no? Después tenemos la certificación ISO 9001. La última, creo que no es 2008, ya es la versión 2013, creo que era, para el proceso de gestión de calidad de fabricación de los equipos. O sea, es una certificación que dice que los equipos siguen un proceso de fabricación muy minucioso, muy cuidadoso. Miren, las fábricas de computadoras, de laptops, muchas veces son como una sala de operaciones. Los trabajadores a veces o se quitan el zapato o debajo del zapato se ponen como esas capuchas
que se ponen los médicos o los enfermeros cuando entran a una sala de operaciones. Se ponen un gorro de plástico, así como cuando un cocinero va a preparar una comida. No puede caer un pelo. Y generalmente las salas donde se ensamblan estos equipos, los grandes fabricantes, inclusive son ambientes a veces con aire acondicionado, para evitar que haya polvo en el ambiente. Entonces, son criterios. Uno puede ver dos equipos similares, pero algunos de ellos tienen mejor condiciones de fabricación que otros. Hay certificaciones como de seguridad eléctrica, como la UL, o también la CE, compatibilidad eléctrica de la Comunidad Europea. Hay certificaciones de ahorro de energía. Hay pantallas que tienen la certificación Energy Star, que es una de las más conocidas o similar, que promueven el ahorro de energía. Certificación de que no se cuentan con materiales peligrosos, ¿no? Como el ROS, o la que da Digesa en el Perú, ¿no? Entonces, hay una serie de detalles. Ya después vamos a ver los recursos materiales. Bueno, hasta el punto 2 hemos visto recursos humanos y equipos. Hasta aquí va a venir la práctica, jóvenes. La primera práctica, el día jueves. No los voy a agotar más bien disculpe, y llego un poco tarde también a mi casa. Tenemos, por otro lado, un trabajo bien fuerte, pero no quería dejar de avanzar con ustedes. Nos quedamos en este punto y el jueves nos encontramos a las 8:15 para entregarles su primera práctica y darle algunas instrucciones adicionales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Bueno, gracias en todo caso. Me dijo Eduardo que estaban esperando el video de la clase anterior, ¿no? Me acuerdo, él me mandó el mensaje, yo no he tenido tiempo de ubicarlo, lo voy a buscar y se los voy a pasar también. Si no es ahora en la noche, mañana en la mañana, les voy a pasar ese video. Voy a tratar de pasarles los dos videos y el de hoy día también. Puede servir, ahí es donde está el resumen de la clase. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias por su paciencia y ya nos encontramos el día jueves. Estudien, que la práctica no va a ser difícil. Más bien, Va a venir hasta lo que hemos visto el día de hoy, ¿verdad? a lo que hemos visto el día de hoy, que son los recursos más importantes según proyecto, y hemos visto recursos humanos y el 2, equipo y servicio. Ok, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Hasta ahí nomás. Después viene materiales, ¿no? Eso ya no hemos visto. Aquí nos hemos quedado en el punto 2. Bien, Listo, ingeniero, muchas gracias. jóvenes. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Buenas Gracias, noches, ingeniero. buenas noches.
Chao.